Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. Hola, muy buenas tardes a los seguidores y amigos de Cambalache. Hoy sábado 2 de diciembre estaremos los tres panelistas. Claudio Morán a mi izquierda, como siempre, y Arturo Storaker a mi derecha. Y quien conduce el programa, Boris Stipicic. Les recuerdo que Cambalache es un programa que se hace en vivo y en directo. Le damos las gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región y de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a los lugares de trabajo. En muy especial estamos en Puerto Natales, Porvenir y en las estancias magallánicas. Cambalache siempre es y será un espacio de opinión política con comentarios muy personales de quien los emite. Analizamos de otro punto de vista lo que pasa en Magallanes y fuera de la región. Nos encontramos en Facebook, en la página del Pingüino, en YouTube como Cambalache el Pingüino. También estamos en 13Go, una nueva plataforma digital, y usted nos puede encontrar ahí desde cualquier parte del mundo. Entonces, y tenemos una noticia, o sea, como pensábamos que el día 30 dejaba de funcionar TV Red, tenemos algunos antecedentes, rumores de que una empresa compra todos los activos de TV Red y vamos a seguir con la misma plataforma que teníamos. Clientes inclusive, con todos los clientes. Con todos los clientes. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bien, de regreso. De regreso, tú tuviste una semana totalmente desvinculado de todas estas cosas del diario vivir. Así es. Casi un retiro espiritual, diría. Lo espiritual no te lo creo. Pero era parecido. Pero esos retiros que haces tú en Puerto William son buenos. Nos dejas tranquilos acá. No. Llevas progreso a Puerto William. Progreso. Bueno, partamos con la materia que nos trae en Cambalache hoy día. Esta semana murió Henry Kissinger a los 100 años. Fue secretario de Estado. Qué sorpresiva la muerte, ¿eh? Sí, de dos presidentes de Estados Unidos. Y yo creo que el político más importante que ha tenido en estos últimos 100 años Estados Unidos. Es un personaje realmente para la historia. Para mí y para muchos fue nefasto. ¿Y por qué lo digo así? Porque las cosas que ha pasado, bueno, de Estados Unidos hacia otros países, ahí lo vamos a ir analizando, vamos a ir hablando, pero fue pieza importante, una pieza intelectual, una pieza muy importante como persona, como con el poder que tenía en Estados Unidos para derrotar el gobierno de Salvador Allende, que representaba el socialismo en Latinoamérica. Chile iba a ser la segunda Cuba, pero no por la vía del voto, para Estados Unidos y como ejemplo para todos los países latinoamericanos. Iba a ser muy peligroso que Chile fuera un país socialista donde también participaba el Partido Comunista. En parte eso vamos a ir analizando qué es lo que hizo Kissinger. Yo creo que tú, Claudio y Arturo, saben desde el punto de vista lo que para mí, yo creo que, como bien lo decía, si en Chile tuvimos un golpe de Estado, también Kissinger fue muy importante para que eso fuera así. Él apoyaba a todas las dictaduras de Argentina, de todos los países. Incluso llegó a apoyar la dictadura de Franco en España. Una vez, en una reunión de la OEA, habló en secreto. Después, cuando ya Pinochet se tomó el poder, habló en secreto con Pinochet y analizaron y le dio todo su apoyo al gobierno de Pinochet. Y cuando mataron que estuvo él también involucrado
al general Schneider, él hace da una opinión en que dicen que los militares en Chile son un puñado de incompetentes, palabras textuales que le dijo a Nixon él. Entonces, esto estamos hablando de 1970, él antes no confiaba en los militares, porque ¿qué quería Estados Unidos? Que Allende no asuma el poder y que los militares, a raíz del secuestro, porque era un secuestro el general Schneider y por un error lo mataron. Con el secuestro del general Schneider, que era el comandante en jefe del ejército, de alguna manera los militares iban a tomarse el poder y Allende no iba a asumir el gobierno de Chile por el voto popular. Entonces, cosas como esa, donde esto se ha desclasificado, la historia ya lo conoce. Kissinger fue, como bien decía yo, pieza importante para toda la política de no solo de América Latina, sino estuvo involucrado en todas partes del planeta. Donde Estados Unidos estaba metido, Kissinger estaba ahí. Fue un tipo muy sagaz, un tipo inteligentísimo, no hay que negarlo, pero hay inteligencias para el bien y inteligencias para el mal. Sí, la vida de Kissinger, bueno, hace como 50 años ya que estaba retirado. Sí, pero ahora estuvo en plena Guerra Fría, y era de la política pragmática. Había cosas que había que ceder y ponía los aspectos geopolíticos, yo diría, sobre los derechos humanos, que hoy día todos los derechos humanos, pero él era más pragmático, o sea, había que buscar soluciones y salir. Y la Guerra Fría fue uno de los que abrió la ventana para terminar esa tensión que había en el mundo peligrosa con Rusia, con China, principalmente. Y por eso es recordado por su política de apertura, de cambio, que principalmente fue en el gobierno de Richard Nixon. Después estuvo en otro gobierno más, pero ahí tuvo problemas con las partes conservadoras. Entonces, es criticado por una parte, que era la diplomacia secreta. En este caso Chile, Argentina, Uruguay. Pero cada uno puede recordarlo como un todo, o ver la parte que le gusta o la parte que no le gusta. Yo prefiero verlo como un todo. Ahora, en su memoria nunca reconoció mucho los documentos que se han ido desclasificando. Dijo que su intención no estaba en derrocar, que obviamente tenía contacto, le molestaba un gobierno que podía ser un ejemplo para otros países porque fue elegido una vía del socialismo democrático y había que estrangular a Chile. Si en la Guerra Fría no se andaban con cuentos, no querían otra Cuba, punto. O sea, así de sencillo. ¿Cuál era el método pragmático? Había que poner gobiernos que fueran afines y participar en ello. Pero otros lo recuerdan por lo que pasó con el Kremlin Rouge, lo que pasó en Vietnam, etcétera. O sea, es muy amplio analizar lo que dicen y lo que él escribió. Es una tarea. Todavía él ha estudiado en los centros estratégicos. Su enseñanza, su forma, puede ser hoy día que algunos eran tan pasada de moda, pero siguen siendo estudiadas. Porque su influencia fue tan grande que obviamente una persona va a tener en cuenta. Y tiene montones de anécdotas con Nixon, hasta el último día que lo acompañó, que le dice Nixon, en su memoria dice, bueno, recemos, el último día en la Casa Blanca, y lo acompañó, y lo escribe en su memoria. Entonces, Chile ahora hizo unas declaraciones, no es que la hizo el embajador, que dice que fue no muy afortunada en el momento, en Estados Unidos, reclamando un aspecto puntual, el caso de Chile. Y ese es el tema, cuando uno quiere aislar una personalidad tan influyente y de largo plazo en la política, va a encontrar cosas buenas, cosas malas, cosas que no están de acuerdo a los tiempos, pero sí en esos tiempos, por algo lo seguían, cuando el mundo estaba en tensión realmente. Él le tocó vivir la Guerra Fría, la Guerra Atómica. Y obviamente se le reconocen esos éxitos, ganó creo el Premio Nobel de la Paz, si no me recuerdo. Así que eso es lo que me recuerdo de él, del pragmatismo que él tenía en los aspectos geopolíticos prioritarios. Y punto. Y decía, hay cosas que mantuvo vínculos con su Alemania, aunque él tuvo que arrancar. Tenía su equipo favorito, siempre mantenió y creía que Alemania jugaba un rol muy importante en la democracia, siempre la tuvo presente, a pesar que ya él estaba en otro rango, digamos. Hasta preguntaba por su equipo local, que era su favorito. O sea, era un hombre muy pragmático y muy capaz, y por eso en su época era como la máxima expresión de lo que podía ser la potencia de Estados Unidos. Eso es lo que me acuerdo, no tengo muchos antecedentes
dado que estaba ausente, que no me recuerdo fecha ni nada. Claro, bueno, Pero me recuerdo esto nomás. No sé, Claudio, si tú tienes más antecedentes. Sí, bueno, estamos hablando de un personaje que la inmensa mayoría de los auditores no tiene idea a qué nos estamos refiriendo, si es la verdad de las cosas. Henry Kissinger. Sí, no, nosotros sabemos, claro. pero la inmensa mayoría de la gente no lo sabe. Ahora, desgraciadamente, en Chile analizamos las cosas, tú conoces aquella paradoja entre ser cabeza de león y cola de ratón. Somos cola de ratón. Entonces, es difícil mirar al mundo desde el que fue la época, o era la época en que Kissinger era secretario de Estado en los Estados Unidos. Secretario de Estado, para que sepan, equivale a canciller, ¿ah? Es el jefe de la diplomacia. Cargo muy importante en un país como Estados Unidos, en que la política gubernamental prácticamente no se nota adentro, es hacia afuera, es exterior. Eso es algo que nosotros no lo podemos entender, porque nosotros en Chile no tenemos política exterior, esa es la verdad de las cosas, no tenemos. Estados Unidos, la política exterior es la política, porque el sistema adentro se mueve solo, da lo mismo cuál sea el gobierno, da igual. Entonces, eso hay que hacer siempre la comparación. Segundo, ser el canciller de una de las potencias mundiales, de un imperio, no somos igual a igual, entendámoslo. Entonces, Boris, valorar o desvalorizar e incluso insultar, como lo hizo nuestro triste embajador. Oye, ¿cuántas veces ha sido embajador Juan Gabriel Valdés? Varias veces. Es increíble, o sea, es un parásito del Estado de Chile, pero es una falta a la diplomacia venir a descalificar a un personaje que no le llega a él ni a los talones, porque hace 2 años atrás, o menos, me llegó de la ANEPE, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, porque ahí se analiza, se estudia, el último libro de Henry Kissinger, recientemente publicado, porque es un caso increíble de longevidad intelectual y laboral. Yo comparto algunas de sus opiniones sobre su vida, como por ejemplo tú dijiste que los militares chilenos son unos ineptos. La verdad de las cosas, digámoslo a esta altura de la vida, yo creo que hay muchos militares que son unos incompetentes, y hasta el día de hoy, ¿Lo digo bien? No, si lo digo bien, claramente. Sí, Y es opinión de otros militares respecto a ellos, y la cuestión... Yo estaba hablando hace 50 hay de todo, años. no, pero hasta el día de hoy, sí, también militares incompetentes, chupamedia y todo lo demás. Bueno, pero quiero mencionar otro aspecto que a la gente sí le llama la atención hoy, sobre todo a los jóvenes. Se dice, se rumorea, se comenta, no lo digo yo, que Henry Kissinger formaba parte del selecto grupo Bilderberg, es decir, algo así como una especie de élite de gobierno mundial, Así es, vinculada además al Foro Económico de Davos, en fin, algo supragubernamental. Y tiene una característica este grupo Bilderberg, pues, si ustedes creen que las cosas sí son simples, que las elecciones realmente son elecciones, que la gente va libremente, y así, son patrañas. Yo lo he venido diciendo en este programa por años. Todo es producto de conspiraciones. Se conspira aquí en Chile, no se va a conspirar allá arriba. Hay conspiraciones permanentemente, y el poder es un fin en sí mismo y lo ha sido siempre. Y si no, lean a uno de los pobres hombres más criticados de la historia, que es Niccolo Machiavelli, el maquiavélico. El pobre Maquiavelo lo único que hizo fue describir con rigurosidad lo que es el ejercicio del poder. No lo creó él, es como decir, es como criticar a un médico porque descubre una enfermedad terrible, y la culpa es del médico. No, ¿por qué? Al revés. Pero siempre se castiga a Maquiavelo. Maquiavelo lo único que hizo fue describir. Entonces, ¿quiénes lo atacan? Los políticos. Desde entonces, de todas las latitudes del mundo lo atacan. Bueno, pero todos son conspiraciones. Nada es fluido, nada es transparente. Hay no solo una doble moral y triple moral, sino que además hay un velo que se ocultan las cosas. Bueno, estábamos hablando del grupo Bilderberg, que esto a muchos jóvenes lo van a entender. El supragobierno mundial, si esto es real, el globalismo es la doctrina del gobierno mundial y eso está en ejecución. ¿Quién se dice también pertenecía a este grupo Bilderberg? Fue Su Majestad la Reina Isabel, que murió hace poco. el año pasado, antepasado, ya ni me acuerdo. Bueno, pasé muy poco. Y fíjense una cosa, todos los Bilderberg
Una de las más jóvenes fue la Chabelita, la reina Isabel. Murió a los 96 años. Pero todos pasan los 100 años, entre otros, por ejemplo, Rockefeller, murió con 102, 103 años, algo así. Tienen acceso a una medicina que el resto nosotros, el perraje, que hemos dicho aquí en este programa, nosotros somos ciudadanos de segunda y de tercera, ¿ah? Y a nivel mundial de 10ª clase, pero ya no sé en qué lugar ponernos. Pero ellos tienen acceso a una medicina que les permite una longevidad extraordinaria. Se dieron cuenta de una cosa, hace pocos meses, Kissinger con 100 años tuvo una reunión que se publicitó en todas partes, en China con Xi Jinping. Sí. Oye, como si hubiera tenido 50 años, con 100 años ahí. Murió de repente. La reina Isabel también murió de repente. Parece ser que tienen acceso a una medicina, estos Bilderberg, que debe ser de altísimo costo, que les permite extender la vida y mantienen la salud hasta el último día. Hasta el último, o sea, se mueren de repente. Porque todas las personas, oye, cuando pasan cierta edad ya quedan postrados, los achaques. No, estos no. Y de repente, ¡pum!, chao, se fueron. Así es. Curioso, ¿ah? Curioso, sí. Curioso, pero eso es lo que quería denotar porque yo sé que para mucha gente Kissinger es como hablar de, no sé, Arturo Prat, ¿no? o Cristóbal Colón, no sé, personaje de la historia antigua. Claro, que es la verdad. Oye, pero hay temas, este señor Kissinger ahora va a entrar al cuadro de honor, en que en la primera figura, estaba leyendo unos artículos, fue Richelieu, Bismarck, Churchill, De Gaulle, Teodoro Roosevelt, que fue presidente de Estados Unidos, y hay un espacio ahí en el cuadro para, también estuvo Stalin, para Mao, y vendrá Xi Jinping, vendrá Putin más adelante. Sí. Veremos qué es lo que pasa. Pero son gente que ha cambiado los destinos del planeta. Así, claro, por supuesto. Porque todos estos personajes... Oye, este tipo además se olvidó mencionar, él nació en Alemania y su familia era judía y arrancó convenientemente a Estados Unidos. Por eso, pero después entró al ejército. No, correcto, si su ciudadano. No, es que hay una parte bien importante, volvió a Alemania y le tocó ver el tema de los campos de concentración, que no habló mucho de eso hasta que se publicaron unas fotos. Pero él siempre, nunca repudió, porque acuérdate que era judío, la persecución. Es que él era la real política, o sea, no era como buscando la venganza, hay que matarlos a todos. No, era un pragmático. Era pragmático al 100%. Al 100%. Pero podemos decir, para ir cerrando, que han habido en el mundo, en el planeta que nosotros vivimos, contado con los dedos de las manos o dos veces, líderes de tal envergadura que han cambiado el devenir de la historia de cada uno de los países y de las potencias. Y eso lo tenemos desde hace muchos años, que uno cree que el camino, la línea del camino sigue por acá, y aparecen ciertos líderes que cambian la ruta del camino, y Kissinger fue uno de ellos. Lo tuvimos con Stalin, en el caso de la Unión Soviética, lo tuvimos con Roosevelt, en el caso de Estados Unidos, Churchill, para qué hablar, Inglaterra, De Gaulle en Francia. Entonces, el tema es personajes como Napoleón, por ejemplo. La gracia es que retirado siempre era consultado, fuera de las conferencias típicos que dan, era llamado. No, tipo una madre. En uniones reservadas para la opinión, y creo que hasta la gira de Cristo lo llamó en la última campaña, figura por ahí dentro de la anécdota. Yo no puedo hacer un juicio de, como digo, es demasiado grande la distancia, un juicio de valor, pero sí destacar una cosa. El tipo era de una formación intelectual extensísima, rigurosísima. Es quizá el sueño permanente que tengo, el contraste con la política chilena. Por Dios que hay gente penca en Chile, ¿no? Por Dios. Cuesta ser penca. Cuesta ser penca. No es fácil. Oye, cerremos el tema, aunque es interesante porque a muchos de nuestros gente de auditores que nos ven, que les gusta a veces cuando tocamos estos temas históricos y recordamos, y bien yo decía, cómo un personaje puede cambiar el devenir de la historia, y en el caso de nosotros, de los chilenos, Kissinger fue pieza, como lo dije, fundamental en el gobierno de la Unidad Popular para que sea un fracaso como gobierno socialista. Y si no hubiese existido Kissinger y Nixon no le hubiese hecho caso, quizás Allende termina su periodo de gobierno. Yo creo que no, Boris, porque tú has oído hablar del
establishment, el sistema establecido. En Estados Unidos el verdadero gobierno, por muchas décadas, ha sido el establishment. Es decir, hay un sistema preestructurado que funciona por sí mismo y con intervención de muchas personas que están en un segundo y un tercer plano. Y algunos salen, como Kissinger y otros, al primer plano, pero de todas formas el sistema no cambia, esencialmente no cambia, no puede cambiar. Por ejemplo, muchas se dice de que en materia, por ejemplo, de defensa, Biden, pese a ser archienemigo de Donald Trump, tuvo que mantener muchas de sus políticas, o todas. No pudo cambiar. Y lo mismo pasa con el presidente Boric, en un momento dado, cuando dijo que abrir la Alameda, o sea que hubo como en sus comienzos una intencionalidad de revivir algo que había quedado truncado, que este gobierno de la Unidad Popular había quedado roto por esto y que obviamente merecía ser reinstaurado. Hasta uno le decían, se fijaban hasta los anteojos, los dichos. Bueno, ahora lo abandonó, ya el realismo, la realpolitik, como dicen, te empieza a tocar y tienes que buscar tus propios caminos. O sea, está bien mirar el pasado, pero este es un pasado muy lejano. Uno no puede decir, oye, yo voy a restaurar una obra que ya tiene un montón de obsolescencia. Pero es un personaje, obviamente, que siempre queda en la historia qué habría pasado. Eso está, y está bien que lo nombres. Porque muchos lo han dicho, oiga, mejor demos 2 pasos para atrás y 1 para adelante, pero está ahí, y va a estar ahí, la figura va a estar ahí, algunos dicen, fue el peor gobierno, etcétera. Oye, a propósito de esas palabras, esa frase de Allende, cuando se abran las alamedas y pase el hombre libre, uno siempre está esperando eso. Y con la nueva, y ahora vamos a tocar, y con la NEP, esta constitución que se va a votar el día 17 de diciembre, 2 semanas más, realmente le pone barreras para que se abran esas grandes alamedas y el hombre libre cruce por ellas, porque esta nueva constitución, la que se va a votar y los que estamos por el rechazo, nos damos cuenta que tiene tantas falencias, es una constitución totalmente mal hecha, mal redactada, en especial que hay un artículo ahí que si se aprueba y después que el presidente la promulgue, a las 48 horas hay que hacer una modificación en el Senado, porque si no la Constitución no puede funcionar si se llega a aprobar. Entonces, cuando uno dice esa es mejor que lo que tenemos, no, mejor, yo creo que si comparamos entre las dos, mejor es lo que tenemos, porque funciona, porque está funcionando y está funcionando 40 años. Claro. Entonces, ¿No estarán de acuerdo ustedes? No estamos de acuerdo. Nosotros nunca nos ponemos de acuerdo. Pero entonces, yo tengo otra opinión. Es un poco eso, y molesta estas cosas, porque, ¿sabe? Aquí los políticos son muy mezquinos, porque han tomado este tema de este proceso constitucional no como un proceso que pueda durar 40 años. Lo están mirando ahí, en la punta de la nariz. ¿Cómo ganamos la próxima presidencial? Claro, ¿cómo es la manera? Entonces, si se mira así, de cómo ganamos, como bien dice Claudio, la próxima presidencial, y viene y por eso existe esta tremenda polarización. Si cuando uno está estudiando una constitución y quiere aprobar algo que dure para 40 años, tú no puedes polarizar el sistema como se ha hecho. Y yo ahí comparto con Claudio cuando dice que los políticos chilenos son rascas. Sí, son rascas porque están pensando, ¿no es cierto?, ahí a la punta de su nariz, pero no piensan en un Chile que todavía hay gente que está por nacer y que va a tener que vivir bajo esa nueva constitución. Kissinger, por ejemplo, trabajó a 100 años plazo. Y vivió 100 años. No, y a 100 años plazo. Sí. Cuando vio que no resultó, se murió. Pero bueno, yo lo que quiero... mira, aquí no se trata ese tema, esa frase, tiremos toda la carga arriba del camión y arreglamos. Y después, a medida que el camión va por la carretera y si la carga se destabiliza, la arreglamos en el camino. Entonces, este tema de esta constitución
es como que la tiraron arriba del camión y después, en la medida que pasa el tiempo, vamos a ir haciendo las modificaciones, le vamos a ir arreglando, etcétera, etcétera. No, yo quiero una constitución que realmente, ojalá, no tenga ninguna enmienda por muchos, muchos años. Y eso es el tema, que esta constitución no me ofrece esa garantía. Te voy a dar la palabra a ti. Sí, te he escuchado atentamente. A ver, mira, yo en realidad no soy experto en materia legal, más bien en materia numérica, estadística, y me gusta, como parte de mi especialidad, ver cómo operan los grupos de intereses, cómo se están agrupando, los que votaron antes a favor, en el rechazo, digamos. Los intereses en realidad entre la izquierda y el que están obviamente por no aprobar, y esta otra derecha que está outsider, digamos, porque no es de la tradicional, que también está por el rechazo, tiene un lenguaje pero no común. Los intereses, cuando uno analiza las causales, las 5 causales mayores de cada grupo, se dan cuenta que no son iguales, están por una misma posición, pero no por los mismos motivos. Y eso ya es un rojo, una alerta de que hay intereses distintos en una posición común. Y es fácil verlo cuando uno ve el ranking de las opiniones, porque uno como estadístico lo que ve es qué más opinan. Y de hecho lo tengo acá y lo traje escrito porque como tuve muy poco tiempo no memoricé, y además estoy más viejito, ya no puedo memorizar tanto, bueno, tengo las cosas claras. Entonces, si uno mira y dice, oiga, los que votaron en contra y están por el apruebo, tienen, por ejemplo, la mayor causal, dicen, porque esta es una constitución de derecha y privilegia su interés. Eso es lo que más opina el grupo de Boric, llamemos, para decirle como mayor motivo. Si uno después ve el segundo motivo, es un retroceso en los derechos sociales. Esto es un retroceso, le quitan las cosas a los trabajadores. Después está el tema de las mujeres, que lo han puesto ahora último, ha sido como el tema, las mujeres. ¿Y por qué? Yo lo expliqué en el programa, por qué ahora las mujeres son importantes, porque antes votaban más por la derecha, ahora no. Entonces, uno puede ver que hay como 7 intereses, digamos, que están dentro de los porcentajes más importantes. Pero cuando dice, uno busca en el caso de Claudio, que son los que votaron rechazo, pero ahora están por el apruebo, encuentra uno el origen de esto. Eso. Claudio está por el apruebo. Perdón, por el rechazo. Tú estás por el rechazo, sí. Sí, por eso. Soy de una sola línea, güey. Claro. ¿A qué Claudio te referías? No, me equivoqué. Bueno, a veces me equivoco, porque si no, tengo 70 años también. Hay que ser uno. Escucha, me estoy quitando un año. Entonces uno mira, dice, esta es una constitución de derecha que privilegia los intereses. Era el caso, y en el caso de los claudines, vamos a llamarlo así, lo estuve viendo, aunque está bien repartido, esto no es que sea la máxima. Es una constitución globalista que prospera la Agenda 2030. Usted se ha fijado que Claudia nombra siempre la Agenda 2030, el globalismo, le gusta ese tema. Bueno, a ese grupo le gusta. Y es así nomás. Después dice, es una constitución que privilegia los intereses de la derecha. La derecha se está abusando. Y así sucesivamente, son como 8 intereses. O sea, lo que yo quiero decir con esto es que hay aspectos en común en no aprobar, pero difieren totalmente en lo que buscan. Ahora, cuando dicen esta constitución, saben, y lo dije en el programa anterior, que es fácil cambiarla. Esta cuestión con una mayoría simple la cambian. Y ya dicen, no es tan importante, ¿sabes? Que esto es como light, mira, es difícil que lo hagan. Vamos a estar constantemente con mayorías de turno tratando de meterle las manos a la Constitución. Ellos dicen que no en este gobierno, pero obvio, pueden decirlo en este gobierno, pero no en el próximo. Y lo otro, ¿usted cree que está funcionando esta Constitución? Mire cómo estamos. En momento dado, parece que fuera una Constitución parlamentaria. El Parlamento toma el control, el presidente casi fue derrocado, y dice, no, si esto es pegarle unos parchecitos, hay que dar unos toquecitos, pero es sumamente débil. Ahora, en el caso nuestro, lo primero es que queremos determinar el debate, y creemos que se han hecho concesiones importantes en los derechos sociales. Entonces, esto es el marco. El resto uno entra en el artículo, el versículo, oye, mira lo que dice sobre la huelga, mira lo que dice sobre la mujer, buscando como
afianzar estos temas generales, pero esos temas ya están posicionados. Son 3 o 4 temas que los que están en el debate. El resto es paja molida. Si uno dice, oye, mira, este artículo de acá dice que los jueces van a ser controlados, nadie lo ha leído, no interesa. Lo que interesa es los derechos sociales, qué pasa con el aborto. Ya posesionaron eso. Y está acá. Uno lo podría leer con más calma, pero uno no se trata de dar la lata de dar lectura de lo que uno ha resumido. Entonces por ahí veo yo la cosa y uno dice, ¿cuánto pesan estos caballeros? Por supuesto el grupo de Boric es poderoso, pesa bastante. ¿Y por qué nosotros partimos con el 20 y fuimos subiendo y hoy día hay un 10? El grupo El Gaudini, a esta derecha, que está al otro lado, de acuerdo a la encuesta que yo analicé, representa más o menos el 10%. Más o menos ahí están. Pero ese 10% si lo tuviéramos ya estaríamos hablando de otro cuento. O sea, este grupo outsider es un tema decisivo y si lo podemos convencer al máximo sería bueno. De hecho, la encuesta demuestra que se va convenciendo, pero que quizás no lleguemos, pero va cambiando. Entonces, el preámbulo estadístico, matemático y de tendencia demuestra que estamos medios cortos para llegar. Pero lo que dicen los analistas, que por lo menos yo he estado viendo, dice que esta elección es difícil la predicción porque está muy licuada. Que la verdadera cosa se va a ir sabiendo muy cerca de la elección. O sea, todas estas encuestas que hemos leído, que dice esto, que va para abajo, que va para arriba, pueden cambiar muy rápido, porque está licuado. Esto no está juzgado. O sea, diga lo que yo diga acá, piense que la franja se suponía que iba a tener un impacto. Ni uno. 80% dijo que no importaba ni uno. 80%. Entonces, ¿qué hace cambiar? Quizás una frase, quizás la incertidumbre que vivimos. Cada uno tiene su referente, algunos ven los empresarios, otros ven los políticos, otros ven los opinólogos. Pero yo le digo, lo que a mí me llama más la atención es que se apoya una constitución en el grupo de Boric, que es la izquierda más radical, le digo, por darle algo, que esta constitución que hace poco decían es de los generales, no, si ya la cambiamos, ahora es de Lagos, una veleta, van cambiando muy rápido, y la gente hoy día asimila muy rápido los medios de comunicación, por eso es que cambia tanto la opinión, son muy rápidos, las redes sociales, etcétera. Entonces yo, más que dedicarme a los artículos, a la pelea, busco los grandes grupos. ¿En qué están? ¿Por qué están ahí? ¿Y qué es lo que representa? Porque van a decir los artículos, en el caso de ellos están hablando mucho de la mujer, hablan que él tiene el otro no, que esto nació mal, nació en un proceso viciado, y cada uno se agarra de ahí en sus cosas. Ahora, los que estamos por el apruebo, también tenemos nuestros predicamentos, decimos uno de los principales, esto que partió como la constitución de Kass, Conti Kass, nos hemos dado cuenta que a poco el tema se vuelve un referéndum hacia el presidente Boric, y eso es lo que tenemos que utilizar. Esto va a marcar contra el presidente Boric y su gestión. No les gusta a la izquierda, pero mala suerte, como dice algunos, mala cueva. Ahí están. Ahí va dirigiéndose la acción. O sea, esto cambió radical. De Kass, constitución Kass, a la derecha la dio cambiando rápidamente y con el centro. Oiga, aquí sí va a haber una medición. Inevitablemente. Entonces, que yo diga, esto genera estabilidad, genera que se acabe este proceso, etcétera, dentro de lo que yo he analizado, tiene poca importancia. O sea, que yo diga el artículo acá, las mujeres van a quitarle el aborto, la verdad sabemos que eso no es así, pero gente la tiende a creer. O sea, la credibilidad de los actores es con quién se identifica. Si habla Claudio y dice, esta constitución tiene artículo, versículo, sí, Claudio tiene razón. Boric quizás diga de otra manera, porque no es abogado. Entonces, eso es el análisis que yo hice en esos momentos de ocio allá en Puerto William, para poder llegar a algo con este programa, porque leerme el libraco tenía que navegar y no tenía tiempo. Así que pude armar la parte estadística, que es mi especialidad. Claudio, tú que eres el outsider de la derecha, Tú eres outsider, absoluto. según tú que Arturo traidor. Storaken. A ver, 10%. tienes mucho que decir ahora. Sí. No, pero que me gustaría saber cuál es la conclusión de lo que quiso decir Arturo, porque no lo entendí. ¿Cuál es la Es conclusión? que es difícil a veces que entienda lo que no te gusta entender, pues, Claudio. Pero es que no entendí tu conclusión. La no conclusión escuché. es que la gente se guía, no por cada artículo. Tú puedes sacar el artículo 3. La gente se guía por los grandes temas que siente que le va a afectar. Los derechos sociales, el tema de la salud, que está acá, dentro de las prioridades. No, la ISAPRE se van a adueñar. Entonces son una amplitud de temas. Depende de usted cómo le afecte. No es el tema. Porque yo dijera, oye, aquí vamos a cambiar, Chile se hace estable, la seguridad solamente. No. La gente busca más que eso.
quiere saber qué pasa con materia de salud, cómo se le garantiza el libre acceso. No, es que no van a tener libre acceso, los que estamos ya allá no nos vamos a cambiar. Entonces, no hay una sola conclusión. Cuando él me pide una conclusión es que yo le dijera, oye, de todos los artículos, ¿cuál es tu conclusión? ¿Ah? Que no me gusta, o si te gusta, no más que eso. Ya. Entonces, en eso estamos. Ya. Claudio. Bueno. En otros tiempos, los que nos formamos como abogados, estuvimos sometidos a un rigor académico, intelectual, tremendamente superior. Eso no es culpa de ellos, de las nuevas generaciones y hasta el día de hoy que se forman las escuelas de Derecho. Razón muy simple, cuando yo estudié Derecho, había 5 escuelas en todo Chile, Sí. no había más. El rigor era muy grande. Siempre decimos los compañeros, nosotros no somos graduados, somos sobrevivientes de un proceso. Yo hoy día, esos abogados de ya algunos años y experiencia y conocimiento, a nivel nacional prácticamente todos estamos en contra, porque estamos de acuerdo, y lo entendemos, porque lo entendemos, que el proyecto es un verdadero desastre desde el punto de vista jurídico, independientemente de lo político, desde el punto de vista jurídico, porque plantear la aprobación de una nueva constitución genera incerteza jurídica, necesariamente, cualquiera sea. Piensen ustedes que la actual constitución, que reformada fuertemente por el gobierno de Lagos, se generó en 1980, se tomó toda la década de los 80, por ejemplo, para dictar un montón de legislación complementaria, o sea, bajo el mismo gobierno que la hizo aprobar. Entonces, esta constitución, o proyecto mejor dicho, ojalá no sea nunca constitución, plantea un proceso que va a durar 10 años, lo que genera una incerteza tremenda. Yo les he dicho muchas veces que no se puede jugar con fuego, no se debe jugar con fuego. Les expliqué en el programa pasado que este proyecto constitucional es un monstruo de Frankenstein. La ideología no tiene una sola ideología jurídica, es un injerto de varias cosas, lo que va a entorpecer absolutamente su funcionamiento, y segundo, va a supeditar a decisión judicial, porque judicializa hasta el ejercicio de los derechos. De esa forma, usted quiere reclamar vivienda, recurso de protección. Problema de salud, recurso de protección. Y ya los quiero ver con las cortes, con, no sé, van a pasar de 1000 recursos de protección en trámite a 100.000, como si nada. Así de simple. Entonces, aprobar un proyecto constitucional que tiene que entrar a reformarse 48 horas después para que pueda empezar a funcionar, me parece un absurdo desde todo punto de vista. Pero yo siempre he dicho también que en política gana el que más y mejor miente y engaña. Y la verdad de las cosas es que este asunto es, como bien lo dice Arturo, algo líquido, porque es una guerra de confusiones. Y aquí se está engañando a muchas personas en cosas que no se muestran. Por ejemplo, en los últimos días y semanas ha habido, incluso acá en la región, un desfile de personeros vinculados a la derecha o las derechas. Yo siempre he dicho que existen las derechas, así como existen las izquierdas, no existen una sola, que están siendo claramente presionados. Oye, el próximo año hay elecciones. Si queréis tu cupo, tenéis que sacar alguna declaración a favor, pues, ya sabéis. El CERVEL informaba hace un par de días que el 98% de los aportes económicos registrados en CERVEL para esta campaña eran para el a favor. O sea, aquí hay mano de grandes empresarios, porque la política en Chile se transformó en un negocio, o en un montón de negocios. Nada más que eso. A gran nivel, pequeño nivel, mediano nivel, en fin. Y esto va desde los grandes negociados de grandes conglomerados económicos, incluso transnacionales, hasta la metida de mano de las fundaciones. Va por todos lados. Es un país transversalmente corrupto en que el interés nacional está en segundo, tercer, cuarto y último orden. No importa nada. Me he enfrentado en los últimos días, en algunos chats grupales, a cosas que ya son casi jocosas. Ser tratado por derechistas de ultraderechistas. Claro. Yo soy una persona consecuente. Me opuse desde un comienzo al acuerdo de noviembre del 2019. Me opuse al plebiscito del 2020.
voté y promoví un gran amigo mío para la candidatura de mayo del 2021. Voté en contra, por el rechazo. Yo hoy estoy por el rechazo de esto, pero por favor lean mañana mi artículo en El Pingüino, Contrarrevolución y Restauración, en que explico una cuestión que aquí es políticamente impresionante, increíble, y detrás de la cual está evidentemente la mano del gran, no sé, putrefactor de la política y de la derecha chilena, el innombrable, que trata de lavar imagen. Fíjense que poca gente ya se acuerda, qué terrible la mala memoria del chileno, se acuerda que toda esta crisis que vivimos es culpa del segundo gobierno de este personaje. De Piñera. De Piñera, pues claro. Él está detrás de todo esto tratando de blanquear su imagen. Y es increíble cómo se engulló. Bueno, él es dueño, él formó este conglomerado de empresas llamado Chile Vamos y adquirió por lo menos a buena parte republicanos. Yo no soy outsider. Hay gente republicana, parlamentarios, que abiertamente han dicho que están en contra. No son outsiders. Hay mucha gente en contra. Yo creo, porque además, les digo, podemos entrar en pormenorizar los temas, uno por uno. Yo he ofrecido debate, nadie me ha dado respuesta. En ninguna parte, no quieren ir al debate. Aquí esto es una cuestión, hay que aprobar porque hay que aprobar. Pero ustedes se dan cuenta la inconsecuencia en este país, que los que dijeron desde un comienzo, yo lo dije y yo sostengo, que había que sostener y defender el orden constitucional, hoy día lo único que quieren es echar abajo el orden constitucional porque creen que ellos van a conducir la revolución. Chile está viviendo un proceso revolucionario y tenemos la paradoja de que hoy día las derechas o parte de las derechas, quieren conducir ellos la revolución. Es decir, la nueva constitución que dijo la izquierda había que hacer, la están haciendo las derechas. ¿Este mundo está loco o qué? Es de una inconsecuencia a todo. Ahora, por supuesto, nos tratan a los disidentes de estas derechas de outsiders. Yo digo lo contrario. Nosotros no somos los descolgados de la derecha. Ustedes, los que están con el apruebo, son los que se descolgaron de las ideas de derecha. Porque no tienen ideas. Ustedes se descolgaron. Ustedes abandonaron los principios. Ustedes ya creen que toda esta cuestión es oportunidad. Esto no tiene lógica, no hay conceptos, no hay convicciones, no hay fundamentos, no hay nada, no hay nada. Nadie ha sido capaz de defender una a una y en conjunto, porque esto no se puede interpretar de las disposiciones. Todo el mundo tiene derecho, pues estamos en una democracia y en un país civilizado, creo, todavía. A mí no me importa la opinión que tengan los comunistas de esto. De la misma forma en que si mañana me tomo el vuelo a Santiago, no me voy a poner a revisar el avión, decir, viene un comunista y yo no me voy a bajar. No, que es absurdo. Yo tengo mis convicciones, mis razones. Hay mucha gente de izquierda, de centro, de derecha que tiene sus razones y son respetables. Y aquí se está dando quizá un fenómeno que espero se concrete. Una reacción del pueblo chileno, de la ciudadanía, del votante, en contra de la clase, de la casta política. Si esto es vergonzoso lo que está ocurriendo en Chile. Es lo que bien me dijo Mochati por el caso Hermosilla. Esto es lo que demuestra que es la política chilena. Corrupción, mercenarios, sicarios, eso es. Pero ahora se trata de institucionalizar, como bien dice Boris, para el corto plazo, para determinar quién va a ser el próximo candidato y ganador de la presidencia. En un país que se cae a pedazos, no piensan en Chile, lo único que piensan es en ellos mismos. Yo sostengo y desafío a los partidarios del apruebo de ir a un debate para demostrarles cómo esta Constitución es un Frankenstein, un desastre y contrario a los intereses del país. Chile se muere después de esto. Solo uno, y con esto termino. La inseguridad es lo que más preocupa hoy día a los chilenos. La inmigración es ya un verdadero chiste malo. Cómo los extranjeros y delincuentes extranjeros se han ido apoderando de este país, al punto de cobrar hasta para el uso de las calles a los pequeños comerciantes que venden en la vía pública. ¿Cuántos están entrando por día? El otro día escuché una entrevista al alcalde de Colchane, señor Mochati, sigue entrando todos los días, las fronteras no se cierran y no las pueden cerrar. ¿Saben por qué no las pueden cerrar? Porque los tratados de Naciones Unidas impiden cerrar las fronteras.
e impiden la vulneración de los derechos humanos de los migrantes, entre comillas. Entonces, el problema no tiene solución. No hay solución. Entonces, cuando a usted le dicen que van a solucionar el problema de la seguridad, no pueden solucionarlo. Con esta nueva constitución, el país queda así, atado, amarrado completamente a las convenciones y al soft law que esta nueva constitución mete. Y yo les puedo explicar a continuación, si ustedes me dan espacio, Sí, vamos a seguir conversando. qué es el soft law y la gravedad de esto. Mira, yo aquí voy. Yo desde el primer día, sin conocer el texto que se... Claro, te referiste al proceso. Al proceso, Claro. Me refería al proceso, desde el inicio estuve en contra. Rechacé, y dije, voy a rechazar todo. Porque hay una palabra que está, yo creo, mal usada en este país, que es la palabra democracia. Nosotros hablamos y nos llenamos de conceptos y decimos, no, Chile es un país donde opera la democracia es una forma de organizar la política, el derecho a elegir y buscar sus propios gobernantes, pero lo menos que existe en Chile es democracia. ¿Por qué? Porque bien como dice Claudio, esa élite, ese cartel de la política chilena y que cruza de la A a la Z, y cuando digo de la A a la Z, a todos los partidos, a todos, de la ultraizquierda a la ultraderecha, porque todo se arregla siempre en una cocina, a veces una cocina chica donde participan 5 o 6 dirigentes políticos de distintos partidos, y a veces una cocina más grande donde participan 20. Entonces, al final dicen, el pueblo tiene la decisión, sí, el pueblo ahora va a decidir el 17, pero ¿qué va a decir? Algo que fue antidemocrático, que no se hizo en función a la democracia. Y que quede claro, cuando se rechaza el proceso anterior de la Constitución, ese día termina ese proceso, y para iniciar otro no se usa la democracia, se usa la cocina. Y ahí debió haberse usado la democracia. ¿Y cómo se hubiese usado? Llamar a un plebiscito si la gente estaba de acuerdo en un segundo proceso post el proceso que se rechazó. Y eso no se hizo. ¿Saben lo que lo hicieron? Lo hicieron 20 de estos iluminados de la élite política, que de iluminados no tienen nada, son más oscuros que no sé qué. Entonces, ese es un tema de fondo. Y yo, entre todas las cosas, empiezo con el rechazo ahí, en el concepto de que se usó la democracia a regalado gusto. Entonces, de alguna manera, leyendo el texto ahora de este bodrio que salió, no, claro, ahí tengo que rechazarlo porque de una pésima redacción, artículos que unos se contraponen unos con otros, donde los mismos, estos de la cocina, dicen, oye, no, aprobemos, pero a las 48 horas empezamos a arreglar los artículos que quedaron mal hechos. Que quedaron mal hechos. Así, ¿sabes qué más? Estos políticos son igual que los maestros chasquillas de la construcción, aquellos que agarran un martillo y con el martillo y 2 clavos quieren arreglar todo el problema en la construcción. Y la carga se arregla por el camino. Y la carga por el camino. Interesante la ciencia ficción, pero Sí, ¿no te yo creo gusta? que, no, sí, yo siempre escucho, digamos, y respeto a las opiniones, porque Bueno, de eso se trata. Por lo menos Ahora, hagamos democracia nosotros. yo veo que en el proceso anterior, que fue apoyado, digamos, la constitución refundadora, decían que la constitución del 80, no era la de Lago, tenía un nacimiento en dictadura. 4 generales, esta cuestión tenía un mal nacimiento. Entonces, para la basura. No servía. Había que crear una cosa moderna, progresista. Y el resultado fue un desastre, rechazado absolutamente, querían cambiarlo todo y la gente vio y se espantó, digamos, esto era un chavismo cualquiera, muchas razones y chao. Ahora en la nueva, esta sí, esta tiene un nacimiento y una aceptación
Estamos llenos de partidos, en el Congreso hay 22 partidos. Eso hay que arreglarlo. La nueva Constitución lo refunde, obliga a que hagan pacto, que haya una concentración, no una dispersión, porque de repente hay gente que está votando leyes que no representan ni el 5 o el 10%. Entonces, ¿en qué estamos terminando? En lo que vemos, un desastre. Ah, no, pero es que la otra es más desastre, inmediatamente. Pero hoy día, ¿cómo está? ¿Cómo se ve la cosa? Oye, no puede trabajar con la delincuencia, no puede trabajar contra los inmigrantes, no funciona. Y la verdad, yo nombré que el mayor argumento era este proceso constitucional no fue consultado a la ciudadanía, se hizo en la cocina. Eso es el argumento principal, no hay discusión, hay otros más, a medida que van nombrando, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto. Ya se generaron un disco de qué decir. Ahora, el tuyo no es disco. No, yo estoy viendo estadística nomás. Yo leo cifras y puedo dar motivos. Cuando tú hablas, tú representas un conglomerado. Y cuando Claudio dice que no es outsider, gente de que era el Partido Republicano está outsider. Y hay de Renovación Nacional también que están outsider. Se fueron del partido, no siguieron los predicamentos del partido. Eso se llama outsider. Somos libres. Sí, son libres, o hagan lo que quieran, ¿no? Nadie te va ni felicitar ni te va a dar. Ese 10% que está afuera puede significar, digamos, la derrota o no. Depende, como es licuado, puede que le abandone la gente, algunos se calmen más. Ya van a ver, las encuestas nunca sirven a esta altura, sino que al último, porque hoy día como está muy licuado, decir que la encuesta esta dice tal cosa, no sirve mucho. Entonces, el debate para dónde va es lo que puede suceder. Porque uno dice, oiga, hoy día, ¿qué pasa con la ISAPRE? No, hay libertad de elección, pero no, eso es para los ricos. Pero ¿qué pasa si todos se vienen al otro? En este sistema actual se van a morir 10.000 personas, el cálculo, porque no recibieron atención médica. Si además cae en lo otro, ni quiero imaginar cuántos se van a morir. En el otro por lo menos, y que es necesario que exista, está dando soluciones a casos que traen en enfermedades ya adquiridas anteriormente, que son graves, y que si se pasan a la parte pública, bueno, despídase del mundo. Si hay realidades, y la realidad es cuesta. El tema de escoger la educación, siempre la derecha, incluso republicano, el derecho a la educación, está garantizado en la Constitución. Y no le gusta, no, esta Constitución tiene montones de errores, esta otra, pero si esta otra no sirve, no funciona, la pueden cambiar en el minuto 2, incluso con simple mayoría en la sala. Entonces, defienden algo que lo pueden cambiar el día de mañana sin ningún asco. Mayorías circunstanciales pueden cambiar la Constitución. Esta otra tiene amarres. Es más difícil cambiarla. ¿Y por qué se hizo? No se olviden que cuando se hizo este proyecto había un marco de acuerdo. Entonces uno se tenía que guiar por eso. Había una especie de amarre, no se podían salir y así se trabajó. Y la desviación no hubo nada en el Tribunal Constitucional que diga, oiga, estos gallos se escaparon con los tarros. No se escaparon. Entonces ya no les conviene que los grupos expertos era lo que apoyaban, ahora es la Constitución antigua. Son veletas, cambian para allá y cambian para acá según lo que ellos quieran representar, y eso a mí no me gusta. Porque cuando una persona dice, oiga, yo voy a comparar la del 80, ¿qué está comparando? Lo que no funciona. Entonces ahora funciona. ¿Cómo va a funcionar, señora? ¿Usted cómo está? ¿Cómo están las materias fundamentales? La seguridad no está bien. El tema de salud no está bien. No, es que el problema es los políticos. Pero tienen que haber derechos constitucionales. Tienen que haber cosas que se tienen que dejar que no las puedan cambiar fácilmente. Y eso es lo que hace acá. Yo no entro en el artículo del versículo, yo entro en las grandes generalidades de lo que piensa la persona y lo que quiere. Entonces aquí es un convencimiento. Oiga, usted ya va a estar peor, pero ¿cómo está ahora? Está mal. Entonces uno dice, oiga, esta da seguridad en el tiempo, sacar el proceso. Hay seguridades para los inversionistas, los empresarios están a favor, están dando muchas lucas. De un comienzo dijeron que estaban a favor de esta Constitución. Y porque son empresarios no pueden opinar. Sí, pueden. No, entonces, ¿por qué es una crítica? Los empresarios pusieron las lucas. ¿Ah? Pero cree que con las lucas se compra todo. Bueno, si tú crees que no es eso, ¿para qué estás preocupado? ¿Ah? Ya, pero yo te voy a decir una cosa. No te desesperes tanto. Un minuto porque... Sí, te puedo dar dos. 2, 3, 4. Tú dijiste que la modificación, que la Constitución del 80, que sufrió modificaciones, claro que tenía que sufrir modificaciones en el 2005 en el gobierno de Lagos. ¿Y por qué ahora la defiende tanto? Espérate, se modificó. ¿Saben ustedes que la Constitución de Jaime Guzmán, que la firmó Pinochet, tenía 12 senadores designados, ex generales
almirantes de las Fuerzas Armadas, gente de un estatus del momento, como es Contralor y cosas como esas, entonces, y todas nombradas por Pinochet. Entonces, esos 12 senadores designados era un acto antidemocrático y había que sacarlo de la Constitución. Quizás en su momento, cuando se pensó, era necesario para tener la mayoría y para que al asumir Elwin el gobierno democrático no se produzcan los cambios revolucionarios, radicales de la Constitución en ese momento. Y los 12 senadores designados fue una contención a la modificación de la Constitución. Si la Constitución del 80 ha tenido alrededor de 100 modificaciones y pueden tener otras 100, nadie lo niega eso, pero se puede estudiar, se puede ver, se puede mejorar. Hay 2 o 3 artículos que sí que son mejorables y que hay que hacerlo en forma rápida. Tú hablas de la salud, de las ISAPRES, del FONASA, dentro de la Constitución. ¿Sabes tú que el hospital, o sea, la clínica Magallanes, no sé, le están cobrando una multa de 60 millones porque no quiso atender a un paciente, porque realmente no lo quiso atender y el paciente se murió? Bueno, hay que mejorar esas cosas, pero claro, hay que mejorar. no. Pero entonces tú no me digas. No, yo te digo. No me digas, yo te lo dije ya. Claro que la salud pública está, en lo que se refieren a operaciones, está colapsada. Pero por otro lado, tú no te imaginas desde la salud pública cómo atienden a la gente de la tercera edad. Es impresionante la preocupación desde el CEFAN hasta el hospital clínico. Entonces yo te digo una cosa, O sea, los que van a morir no ahora, importa. todo Chile no es igual. Hay mejor gestión en algunas regiones que otras. Aquí es muy superior a Santiago. Es muy superior. Muy superior. Entonces muy yo superior. te digo una cosa, meter el tema de la salud, meter el tema de la educación. En la educación en Chile... El tema del Congreso también, hay es que meterlo. mercantil. La educación es mercantil, la salud es mercantil. O sea, el que tiene plata tiene mejor educación, sus hijos. El que tiene plata tiene mejor Yo salud. estudié en educación pública y era bastante pero buena. hace 40 años. Bueno, se estudiaste. puede mejorar la educación pública. Claro, pero hablemos Sí, de la ahora. sobrecarga no te da nada. 60 años. 60 años. 60 perdón. Te digo, no. Bueno, Claudio, contéstale a Arturo porque... Oye, son 2 contra 1 aquí. No. Tienes muerto. No. Sí, lo que pasa es que, te insisto, claro. aquí hay un fenómeno político que se está dando, que es el pueblo versus la casta política. Sí, ese es el tema de fondo. Wow. Ahora bien, yo realmente encuentro increíble cómo las derechas, ya que nos estamos separando, ya, la derecha, si quieren, parlamentaria, la derecha de los partidos profesionales, iba a decir, de propiedad de las empresas Piñera, como sea, versus la gente con convicciones, ideas y conocimiento. Porque esa derecha que manipula Piñera, que entre otros se engulló a Kast está muerto políticamente. No. Sí, está muerto. No. Esa derecha es una expresión misma del veletismo. ¿Usted conoce las veletas? Esta que hay en la entrada de la estancia, sí. Pues es que el tema es conocido acá en Punta Arenas y en la región de Magallanes porque están muchas veletas que miden la dirección del viento y aquí hay un veletismo político impresionante. O sea, realmente los que juraban que iban a defender la Constitución hoy día creen que ellos pueden establecer una nueva Constitución. Pero digo que son víctimas ¿de qué? De la ignorancia que ellos colaboraron, no fueron lo único, el Partido Comunista, el control de la educación también, colaboraron a crear en Chile. Sí, se dedicaron a ganar plata, a engordar, pero nunca se han dedicado a estudiar, ni a leer. Es increíble cómo no son capaces de discutir sobre el fondo de la Constitución como un contexto y artículo por artículo. Y se centran en los sobornos, como le dicen algunos analistas, los caramelos, le digo yo, los derechos. Todos los derechos del artículo 16 del proyecto constitucional quedan colgando de un hilo con el artículo 23, que dice que todos estos derechos se pueden modificar y conculcar por ley simple.
o sea, mayoría en sala, porque las mayorías para modificar la Constitución hoy día son de los parlamentarios en ejercicio, no la mayoría ocasional de la sala. Que eso es peligroso. Y segundo, eso es muy peligroso, porque esto es mucho peor que un quórum. Las constituciones y las leyes no funcionan solas. Este argumento que ha usado Arturo, de que la Constitución no funciona porque en el gobierno del señor innombrable, perdónenme la expresión, se cagaron de susto y decidieron no aplicarla. No hay ninguna constitución y ninguna ley en el mundo que puede funcionar si no la quieren aplicar. Y desgraciadamente en Chile tenemos una triste, larga tradición colonial. Cuentan la historia de Chile, que cuando el rey de España siempre se reía de que el lejano reino de Chile, ¿qué le pedían? Platas, tropas, no, leyes. Le pedían leyes. Entonces escribían. Por supuesto, el proceso legislativo de creación de normas en esa época era muy lento. Entonces, por ejemplo, le pedían una ley, no sé, para enfrentar una sequía, y cuando llegaba llevamos 10 años de inundaciones, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacía el gobernador de Chile en la época? Recibía la real cédula, la ponía en la cabeza y decía, ¡se acata! Y la deja a un lado, pero no se cumple, porque no se puede cumplir. Bueno, no era ley. Entonces, existe desgraciadamente una triste tradición en Chile, que no se ha cumplido siempre, desgraciadamente, pero en el último tiempo sí, de no cumplir la norma. No hay ninguna norma que pueda funcionar por sí sola. Son seres humanos las que lo aplican. Y en Chile, las personas y los órganos que tienen que hacer cumplir las normas han renunciado a eso. Por ejemplo, materia de seguridad pública. ¿Qué sacan con comprarle más equipo a los policías, a carabineros, si tienen prohibición de usar las armas? Y yo les digo, frente a estos delincuentes extranjeros que tiran granadas en la calle a los propios policías, ¿qué otro lenguaje puede usarse sino el lenguaje de las armas y de las balas que salgan antes que salgan las granadas o las balas de ellos? Tienen prohibición de usarlas, pero no hay que echarle la... Yo no caigo en ese juego, ¿eh? Yo no caigo en ese juego de culpar al gobierno actual de Boric, porque siempre lo he dicho, todas las cosas malas del actual gobierno tienen su origen en los gobiernos anteriores, y especialmente en el anterior. Y aquí hay un juego de propaganda subliminal, por eso es un plebiscito contra Boric, porque se quieren promover ellos, porque como bien lo dice Boris, están pensando nada más que en la próxima elección, nada más que eso, en la próxima elección. Y eso no puede ser. ¿Quiere usted, señora, señor, que vuelva el innombrable? ¿Que vuelva Piñera? ¿Que Chile Vamos se apropie de todos los cargos y en vez de ser los ladrones de Revolución Democrática o las fundaciones, sean los ladrones de RN y de la UDI, e incluso republicanos metiendo las manos en las organizaciones públicas? Bueno, usted decida, por lo menos tenemos una constitución que funciona y es conocida y puede seguir funcionando. Oye, no veo que funcione. Un minuto porque vamos a cambiar de tema. No, era para decir una cosa. Yo discrepo, esta constitución no funciona. Ahora, uno dice, oye, los culpables son los seres humanos que están atrás, los jueces que interpretan los fallos y es genérico en vez de ser solamente a los que están circunscritos. La verdad es que está fallando lo que tenemos. O sea, decir que esto con unos toquecitos, como que se arregló la cosa, está otra del cuco, y los culpables son personas con nombre y apellido, es una locura. Una comisión de expertos que trabajó en esto, generó reglas del juego. No, esas son todas malas, estas eran las buenas, que ayer eran las pésimas. Y esta basta, no va a pasar nada, pero vamos a seguir igual, con incertidumbre. La incertidumbre implica crecimiento, implica un montón de cosas que también no están en los artículos, pero son las consecuencias. Cuando uno tiene que medir la consecuencia de los actos. Esto es como el juego que uno aprendió en la universidad. Saca el primer sobre que dice que el culpable fue el anterior. Y el que está ahora siempre viene sacando el sobre de atrás. Pero el que toma el mando es el que tiene que señalar el camino, lamentablemente. Es fácil sacar el sobre, pero eso te dura 1 o 2 años. El tercero ya te empiezan a mirar a ti, que te nombraron para cambiar las cosas. Yo creo que Claudio hace bien en sacar el sobre inicialmente, pero el sobre se agotó. El segundo es preparar tu sobre para que te vayas. Pero mira, para ir cerrando, porque tenemos un tema importante regional que tocar. En la Constitución que se rechazó de plano, y mucha gente votó rechazo, porque se le había dado una tremenda importancia a los pueblos originarios.
incluso podían separarse del Estado de Chile. Entonces, y uno lee esta Constitución, los pueblos originarios casi ni los nombran ahora, A pueblo indígena. el pueblo indígena. ¿Sí? Claro. Pero, Entonces, pero el mismo efecto. el mismo efecto. El mismo efecto. El mismo efecto contiene los derechos A eso quiero colectivos de los pueblos indígenas. Claro, Es lo entonces mismo. yo voy a eso. ¿Cómo lo que fue blanco hoy día es negro y lo que fue negro hoy día es blanco? Entonces, Por la veleta, pues. la veleta, ahí pues. funciona la veleta. La veleta, pues. Entonces, el tema de fondo es que, ¿ustedes se acuerdan quién era la presidenta de la Constitución rechazada en esa época? Una persona originaria de los pueblos Loncón. mapuche. La Loncón. La Loncón. Entonces, ya, eso quedó todo en el olvido, bajo la mesa, en el papelero. Entonces, esta vuelta pusieron una niñita rubiecita, bonita, que Bueno, o sea, espérate, tiene que ser bueno para ser bueno, porque, ser malo. espérate, Güey. la derecha criticó. Yo y soy lo que Canoso, más ¿dónde pudo, voy? porque habían puesto a la Loncón como presidenta, porque según ellos era una persona ignorante, etcétera, etcétera. Está bien, Pero presidió. ¿por qué te- pero presidió, Ya, y pues. la actual también presidió. Claro. Pero yo te digo, Entonces, a lo que yo voy es para demostrarte, Arturo, de que, como bien dice Claudio, esta veleta funciona para todos lados. Eso es todo. Ahí. Pero vamos a otro punto. Pero vamos a otro punto. Porque tenemos 2 semanas todavía para hablar, no, una semana más nos queda para hablar sobre... Para hablar de cera, No, sí, era para hablar solamente, sobre la oye, Constitución. yo creo que arrogarse a veces que quién es el pueblo y quién es el antipueblo me parece un absurdo en esta discusión, porque yo represento al pueblo. ¿ya? Que yo, no, eso no ¿Leíste en el existe. proyecto la No diferencia existe. entre pueblo y nación o no? Muri, mira, Pero para- leíste el proyecto la diferencia entre pueblo y nación. podemos ¿no? buscarlo. Bueno, pero lo viste, ¿no? Ya. Yo te dije que vengo llegando, no te dije claramente que había hecho otra cosa. Ahora, si tú querías artículo por artículo, hay que esperarte. quiero contarle a nuestros auditores, la gente que nos está viendo, la Yo soy gente estadístico, no que abogado. que nos escucha y que nos va a escuchar a través de YouTube más adelante. Me he informado, y como todos los magallánicos, sobre el convenio de programación de obras públicas, donde se firmó un convenio entre el gobierno regional y el Ministerio de Obras Públicas por 390 millones de pesos, cifra tremendamente grande para una región de Magallanes. Este instrumento de las obras públicas de aquí a 5 años puede llegar a 990 mil millones de pesos. ¿Eso por qué? Porque están los fondos de zonas extremas, que no tienen nada que ver con los 390 mil millones, que son como 450 millones de dólares, que llevaba dólares de lo que se puede invertir y se va a invertir en Magallanes. Y esto está todo por ley, eso es importante. ¿Por qué lo digo? Y hay un dato estadístico, a Arturo le gusta la estadística. Y mucho. Esto es lo que el gobierno de Boric acaba de aprobar, equivale al 60% de todo lo invertido en todos los gobiernos de vuelta a la democracia. Elwin, Frey, Lagos, los 2 de Bachelet y los 2 de Piñera. Esta plata es el 60% de lo que se invirtió en todos esos gobiernos, todos esos años que hubo ese tipo de gobierno, los tipos de gobierno a la vuelta a la democracia. Ahora, es muy importante. Hay 60 proyectos ya enunciados, hay otros proyectos por enunciar, y Magallanes tiene que enterarse de esto, enterarse cuáles son los proyectos, cuánto cuestan los proyectos. Por ejemplo, el caso del aeropuerto de Puerto Natales, una pista en el aeropuerto Presidente Ibáñez, el puerto del muelle Arturo Prat, caminos, ¿no es cierto?, de penetración, etcétera. O sea, la cosa viene en grande, lo que significa obras públicas. Esto, aparte, está vivienda, está agricultura y otros transportes que también invierten plata en la región. Pero, ¿qué necesitamos nosotros? Y yo el llamado que yo le hago al Ceremi de Obras Públicas. Publicite, muéstrele a los magallánicos cuáles son los proyectos, cómo se va, de cuándo se empieza su construcción, sus diseños, cuándo se coloca la primera piedra, porque muchos de estos proyectos lo va a inaugurar el próximo gobierno,
porque hay proyectos que son de largo, La gran mayoría. la gran mayoría. Entonces, y continúan después. pero el tema que me salta a mí en la duda es que si viene un gobierno muy distinto al que tenemos actualmente y que no se preocupe de Magallanes, que no le interese a Magallanes, que no le interese Magallanes, y diga, bueno, vamos a parar estos fondos que hoy día están destinados. No se puede porque hay convenio. Claro, hay un convenio, Sí, pero tú puedes hacerlos mucho más lentos. Debe demorarse 5 años, te puede demorar 20 años. Pero te quiero agregar un asunto que es importantísimo. Una noticia que salió en el diario, a lo mejor mucha gente no la pescó, que un carguero petrolero, me parece, había evitado el canal de Panamá y había pasado por el estrecho de Magallanes. Hay una crisis en el canal de Panamá Sí. que no tiene solución en el largo plazo. Al contrario, cada vez va a ser peor la crisis hídrica porque el canal de Panamá fue diseñado para funcionar con el agua lluvia acumulada, el lago Gatún, que se vacía hacia los océanos cada vez que pasa un barco. Con el cambio climático, Eso es. que es real en esa zona, es cada vez más difícil. Lo que quiere decir que puede ser que el estrecho de Magallanes se transforme en un paso clave nuevamente como en el siglo XIX. Bueno, eso significa que Magallanes está tomando una importancia tremenda. Pero yo quiero destacar un asunto que seguramente nadie lo ha comentado, nadie lo ha dicho, en relación a las obras públicas. El 17 de agosto de este año se publicó la ley 21.595, para que vean que el derecho es una cuestión bastante dinámica y mucho más compleja de lo que se pretende por los promotores de una nueva constitución. ¿A qué se refiere esta ley? Que no se promulgó este gobierno, pero viene de años atrás la tramitación. Establece nuevos delitos medioambientales, económicos y, en pocas palabras, puede mandar a la cárcel a los directivos, gerentes de una empresa que incurren en estas conductas e incluso llegar a la disolución de la empresa, etcétera. Toda esta fiebre por crear estas figuras se originó hace ya varios años atrás en América Latina con el famoso caso Odebrecht, una empresa brasilera. Brasil era la época de Lula, un maestro de la corrupción, hizo caer a varios gobiernos latinoamericanos, hizo meter las manos y caer, entre otros cayó el gobierno de Alan García, entre ellos. Bueno, ¿qué significa esto? Que las empresas, y especialmente en obras públicas, porque en las obras públicas es donde, perdónenme, donde más se meten los pies y las manos. ¿Para qué andamos con cuestiones? Los pies y las manos. Porque resulta que si tú sacas un agua de donde no corresponde ahora, cometes un delito. Un delito. No es una falta con una multa, no. Señor gerente, vamos para adentro, vamos precioso. Entonces, las empresas tienen que cambiar el switch y tienen que cambiar su estructura. Tienen que generar y funcionar en base a una verdadera Contraloría interna de normas jurídicas y normas ISO para regular toda la parte medioambiental y otras más, porque si se rompen estos equilibrios se puede cometer un delito. Y ojo, el delito que lo comete tanto la empresa, los directivos de la empresa, como los funcionarios públicos que pueden estar involucrados, nadie se corrompe solo. Las empresas van a tener que organizar lo que se llama departamento de cumplimiento, con plan de cumplimiento de las normativas. Se está a la espera de la dictación del reglamento de esta ley, pero esto puede ser pronto y muchas empresas pueden quedar expuestas. Significa todo un cambio de paradigmas. Ya no se traduce nada en, digamos la verdad, por su nombre, las cosas por su nombre, ¿no? De darle una coima al inspector de obras para que te aumente el plazo. Eso es un delito y es un delito insoslayable ahora, o va a ser. Entonces, las empresas que están interesadas en esto puede fracasar, un plan de inversiones, si las empresas no se amoldan a eso. Y las grandes empresas nacionales lo están haciendo hace rato. ¿Ah? Pero es importante que Magallanes se haga también. Darle la palabra a Arturo, que quedan unos minutos. El tema medioambiental
porque no hay que ser más papistas que el Papa. El tema también ha atrasado muchos temas de proyectos de desarrollo en Magallanes y ha parado, ha frenado. Y en eso el presidente de la República lo tiene claro. Dijo que hay proyectos ambientales que demoran en estudio, en declaraciones, más de un año. Mucho más, Y mucho más. Entonces, un año no es nada. Claro, pero mucho más de un año. Y eso no puede ser, porque, como lo dijo el gobierno de Gabriel Boric, un proyecto ambiental debiera tener un tope de 6 meses, porque acá hay que agilizar el tema. Porque también cuando tú en el tema ambiental demoras mucho, un par de años, también después la construcción del proyecto se te encarece. Porque las cosas cambiaron las suben circunstancias de mercado. y cambia el Hará por mercado. lo menos unos 20 años se hizo Arturo- un estudio técnico, uno hizo en una universidad, que comparaba cuánto cuesta, no hablemos solo de proyectos, iniciar cualquier actividad Ya. económica en Chile mucho. versus Estados Unidos. En promedio, juntando, qué sé yo, desde, no sé, productoras de hidrógeno verde a panadería, en Chile promedio, 6 meses. En Estados Unidos promedio, 5 días. ¿Viste? Y eso es algo que no se ha solucionado Arturo, nunca, nunca. Tú has vivido el tema. Sí, los planes regionales son los elementos fundamentales en la toma de decisiones, porque la región dice, oye, yo quiero esto, voy a crecer en turismo, la energía limpia, pone su ficha ahí. El gobierno a veces pone ficha en eso a través de su propio presupuesto, pero dice, oiga, ¿sabe más? Yo tengo estas lucas, mucha plata, que la quiero destinar a empujar un área que está atrasada, porque puede ser infraestructura, como en este caso, y voy con el Consejo Regional para que ellos pongan una parte y si este convenio se tenga que ejecutar y cada una de las partes pone la plata. Ahora bien, el tema es a veces las capacidades de ejecución, ¿no? Dice, ¿por qué se demoran? Porque de repente se llama licitación desierta, porque no hay capacidad para tanta cantidad de dinero. Y eso es un trastorno. Ahora, lo que hay que destacar, bueno, está bien, hay que destacar esta inversión, sino que hay que destacar el plan regional como lo estoy manejando en las materias que yo dije que aportaban desarrollo económico, desarrollo social y de otras naturalezas como es la salud, etcétera. Entonces, si yo no doy ese panorama completo y quiero mostrar las fichas bonitas y no la parte sucia que me está quedando atrás y buscar la forma de solucionarlo, y para eso están los gobernadores y sus consejos regionales, es también tan importante como lo otro. Porque si yo digo, oiga, en materia de adulto mayor, resulta que el ILIAM actual está obsoleto, hay 10 personas por pieza, ahora son 5 por pieza, hay que crecer, hay que cambiar el esquema del adulto mayor y hay que hacer tratamiento intermedio. Si eso está en los planes regionales, también hay que demostrar esos avances. Normalmente en los planes regionales se gasta un montón de plata y después a hacer el próximo. Entonces uno tiene que escuchar los distintos actores, cómo le va el hidrógeno verde, cómo le va a los salmones, cómo le va al de turismo, cómo va en materia de salud, delincuencia, etcétera, que están dichos en los planes. Si los planes no se difunden o no se dice que yo de acuerdo a esto invertí esto en lo que se dijo en materia de inversión regional, después decimos el centralismo. No, la estupidez nomás, porque no fuimos capaces de decirle que se estaba quedando atrás y qué cosas estaba afectando en la región y que hubiera calma, que ya se iba a arreglar, etcétera. Bueno, estamos llegando al final del programa, pero antes quiero invitar al Ceremi de Obras Públicas, que me voy a tomar el nombre del Pingüino, tenemos el diario, para que ojalá a través del Pingüino, y si quiere de otros medios también, pueda publicitar todos los proyectos que se están en la mira de la posible ejecución o la ejecución de dichos proyectos. ¿Qué es lo que se va a hacer? Proyecto por proyecto con una explicación, para que el magallánico tenga ese documento por escrito y que el gobierno que venga 2 años más o 6 años más sepa de que hay un compromiso con Magallanes y con su gente y que no se puede echar abajo. Bueno, hemos llegado al final del programa, nos estamos escuchando y viendo el próximo sábado a las 1:30 de la tarde, el penúltimo sábado antes del plebiscito. Tengan ustedes muy buenas 16 tardes. días nomás. 16, 17, 14. 14.
Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.